cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Nuevamente grabando en esta bella biblioteca del Club Unión de Medellín, donde está la historia de Antioquia y de Colombia. Una invitada abogada, extraordinaria, Lina Gómez Vázquez, especialista de la Universidad de los Andes, pero quiero que ella nos cuente su historia. Ha trabajado toda la vida en el tema corporativo, empresarial, desde su oficina. Lina, bienvenida al Pensamiento al Aire. Muchas gracias, Antonio. Sí, soy abogada egresada de Bolivariana, con una especialización en economía en la Universidad de los Andes, lo cual claramente me abrió todo el panorama de la importancia de ver desde el derecho el impacto en la economía, digamos, de las decisiones que tomamos en el sector empresarial y acercarme naturalmente pues, a las necesidades que tienen los clientes, los empresarios, también las personas que hacen parte de las empresas, desde los accionistas y los equipos de trabajo, para lograr unirlos en el derecho y la economía. ¡Qué maravilla! Lina, de familia también emprendedora, de familia profesionales, en fin, un gran prestigio en Antioquia. ¿Por qué te dedicaste al tema corporativo? Porque me gusta ver soñar a las personas, y las corporaciones y las empresas son ese lugar donde los sueños logran volar. Finalmente las empresas no son más que una organización, un grupo de personas que lideradas e inspiradas adecuadamente logran sobresalir, y en ese sobresalir logran contribuir al país, a las personas, a las familias. Me gusta soñar y acompañar a mis clientes a hacer realidad sus sueños. Ese acompañamiento no solamente es desde el punto de vista jurídico, es desde el punto de vista, digamos, de desarrollo general de la compañía. Así es. Creo que un asesor, cuando es invitado, porque realmente eso es lo que ocurre con nosotros, nos invitan a instrumentalizar las ideas y los sueños que ellos tienen, acompañamos en diferentes momentos a los clientes, porque hay momentos de mayor trascendencia familiar, hay momentos difíciles, hay momentos de crisis. Entonces realmente hay un tejido muy cercano entre el asesor, la compañía, quien la lidera y las familias que hay detrás. Lina, digamos que las experiencias que tú tienes, no voy a decir cuántos años de trabajo, pero sí pocos, muchos años de experiencia empresarial. Seguramente hay experiencias muy extraordinarias y unas tristes. A mí me parece que cuando una compañía se acaba es un golpe muy duro para la sociedad y para la economía. Así es. ¿Te ha tocado vivir ese momento tan doloroso, no? Pues es que curiosamente el año anterior nos dio la oportunidad de entender cómo las compañías debían volver a nacer, porque el mundo había cambiado y había que ajustarlas al nuevo mundo. Y la labor de los asesores era precisamente acompañar a los clientes a que ese sueño trascendiera la situación particular que estaban viviendo. Entonces, cuando una compañía se extingue, realmente lo que ocurre es que un equipo de trabajo se desune, se disuelve, y eso obviamente es algo que no es deseable ni para la sociedad, ni para el equipo, ni para los accionistas. Es transformar un sector empresarial en una pandemia que era de incertidumbre. No sabíamos cuándo iba a parar, si en un año, 2 años, digamos que nos ha ido hasta relativamente mejor de lo esperado. Tenía uno el miedo grande de que las compañías no subsistieran, a pesar de la ayuda del Estado, ¿no? Así es, pero la pujanza y la visión de las personas que están liderando las instituciones realmente son más fuertes, y ahí es cuando tú ves la importancia de un líder. Finalmente, el líder que logra transmitir al equipo la lealtad, de trabajar en equipo, de trabajar juntos, de ser más fuertes juntos, creo que es una gran ganancia que nos deja la pandemia. Esa adversidad lo hace a uno más fuerte. Sin duda es un reto muy grande, es un reto muy importante, pero que nuevamente va a resaltar la importancia de las compañías y de las empresas dentro del tejido social, porque finalmente una sociedad, una corporación, es un ente abstracto, es una ficción. La vida de la compañía es la gente que la integra, la gente que va todos los días a trabajar. ¿Qué necesita eso? Liderazgo. Las personas que trabajamos en las compañías, sí sentimos que en esa época de crisis la sensación de cubrimiento, de protección que dio la empresa fue muy bonita. Yo creo que revivió muchas veces el valor y el sentimiento que el trabajador tenía sobre su compañía. Así es que
sobre todo en Antioquia, no es tan fácil dividir ni distinguir el equipo de trabajo, los colaboradores, los empleados de la sociedad misma, porque realmente lo que ha sido Antioquia es una gran familia de grandes empresarios y eso es lo que queremos, digamos, incentivar nuevamente. Y ahí el Estado tiene un papel bien importante, porque es el Estado el que tiene las herramientas legales para hacer que eso sea así. Empresa, podemos decir que es igual un sueño, ¿o no? Es exactamente un sueño. Por eso lo más bonito desde la empresa es cuando tú tienes la oportunidad de trabajar con los emprendedores que están además expuestos a todas las adversidades, falta de capital, dificultades para entrar al mercado, desconfianza muchas veces inclusive de las familias, y tú logras ver cómo una idea de un emprendedor que es un sueño, acompañada con el capital de alguien más, logra convertirse en una gran compañía, en una gran empresa, en una gran oportunidad, y eso es absolutamente satisfactorio. Los grandes aportes de capital a pequeños emprendedores medianos, porque este es un país de pequeñas, medianas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Así es. Ese capital no lo otorgan los bancos necesariamente. Mejor dicho, en muchas ocasiones es horrible llegar a un banco. Hay unas barreras de entrada importantes. Por eso el creer en los emprendedores es algo definitivo para el desarrollo de la economía. Y ese creer en las personas naturalmente lleva un riesgo, pero cuando tú acompañas ese riesgo y escuchas el sueño del emprendedor y logras ver cómo poco a poco las compañías empiezan a crecer y los equipos empiezan a consolidar y la motivación con la que las personas llegan a sus puestos de trabajo todos los días es más fuerte que la desconfianza que había al principio, todos ganan. Eso es muy importante. Pero volviendo al tema que yo quiero que resaltes es el tema de capital. ¿Qué hacemos para que esos emprendedores puedan subsistir y no queden después a los 6 meses debiendo plata de nóminas, debiendo plata de impuestos, porque le faltó capital? Ahí hay varios actores que tienen que entrar a unirse. Lo primero es la confianza, Antonio. Hay que creer en las ideas y hay que creer en los jóvenes. Ellos son los que tienen las ideas, pero no tienen la experiencia. Entonces no basta con creerles, hay que acompañarles. Las personas podrían hacer mucho más si cuando entregan su capital se vinculan además al desarrollo de las compañías. Una buena junta estructurada, miembros de junta que abran las puertas de los emprendedores, eso va a ser definitivo. Entonces, claro que hay adversidades, claro que hay situaciones difíciles para lograr consolidar esos primeros 5 años de las sociedades, pero sin duda alguna es lo más satisfactorio de todo. Y Antioquia nuevamente es una cuna para esos ejemplos. Lina, uno podría pensar que la junta directiva, aún de los pequeños emprendedores, debía ser externa, ¿no? En gran parte sí, porque lo que tú quieres de una junta directiva es que complemente la gerencia, no que esté pensando con los intereses de los accionistas solamente. Entonces, ¿para qué es una junta? Hazte de cuenta lo más parecido a la mesa redonda del rey Arturo, donde uno espera que esté Merlín sentado con su experiencia acompañando y dirigiendo los negocios. La junta directiva, más allá de las consideraciones de si son o no son administradores y de los términos legales, debe ser una fuente de inspiración, una fuente de confianza. También debe ser en ocasiones una guía y un freno a los emprendedores que por fortuna no tienen límites en sus ideas para guiarlos. La junta es clave, un consejo de ideas, de sabiduría y de experiencia. Sí, porque yo pienso que lo que estás diciendo es totalmente cierto, pero las compañías empiezan a fracasar es por los miembros de junta, sobre todo cuando son la misma familia. Surgen las peleas, las diferencias de salarios, de ideas, ¿no? Así es. Las sociedades son, desde el punto de vista legal, entes independientes y deben administrarse bajo criterios independientes. Entonces, cuando tenemos sociedades de familia, el reto es un poco mayor. Ya no es solamente el mercado, ya no es solamente la utilidad, ya no son solamente, digamos, las dificultades financieras, sino que ya hay otros vínculos ante los cuales habrá que hacer frente. Ese tema de los protocolos de familia, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ese es absolutamente complejo. Sí, porque no es legal, es un tema moral y es un tema de principios. Tú no puedes resolver desde un protocolo de familia lo que no se ha enseñado desde la educación en las familias. Qué maravilla. Educación.
Muchas han trascendido 3 generaciones, pero muchas se quedan en la segunda, ¿no? Así es, muchas se quedan en la segunda y otras logran llegar a la tercera y de ahí digamos que no logran pasar, porque es un tema de educación. Porque es un tema de educación. Yo veo en Antioquia que muchas colapsaron, ¿no? Digamos en el sector textil, eso fue la debacle del sector textil antioqueño, que fue lo más importante casi que en Sudamérica, echó al traste. Hoy no hay sector textil, Coltejer cerrando planta de no tejidos, Fabricato en centros comerciales, en fin, un acabose, Pepalfa, Vicuña, todas, creo que se salvó y la salvó un hombre bueno como Juan Rafael Arango, el de tema de Fatelares, pero son poquitas las que lograron subsistir, ¿no? Y creo que esa experiencia nos debe servir como fuente de inspiración e de información, porque si tú miras el surgimiento son grandes compañías que tienen unos momentos gloriosos y unos momentos dorados, inclusive dentro del tema que es bastante importante, democratizar la participación accionaria de las compañías, pues tienen una historia muy bonita y tienen mucho por enseñarnos, porque eran compañías que eran de todos. Y eso es lo que finalmente queremos, el capital de todos. No entiendo de dónde, pues, o sí lo entiendo, pero no me cae en gracia la expresión capitalismo, porque es el capital llevado al extremo. Lo que más bien debemos hacer es, a partir de la fortuna de tener un capital, generar una riqueza, pero que sea para todos. De manera que estas compañías que tú mencionas tienen para enseñarnos precisamente eso, la democratización en su participación accionaria. Queremos ver a los ciudadanos accionistas y propietarios de las compañías. Ahí estaríamos todos trabajando juntos. Me hiciste acordar de las anécdotas, de lo que contaban los abuelos y los padres nuestros, pues los míos porque los tuyos están más jóvenes, en el tema de cuando nacía alguien o compraban años, le compraban acciones. Así es, Antonio. Eso ya desapareció. Y eso es lo que queremos revivir. Eso es lo que queremos revivir. Finalmente, ¿dónde deben estar los ahorros de las personas? En las empresas para las cuales trabajamos, en las empresas con las cuales trabajamos. Es que cuando una compañía colombiana triunfa, debe ser Colombia quien triunfa, no la compañía. No existe realmente una separación entre el lugar donde yo voy todos los días a trabajar y la empresa para la cual trabajo. Ese es un odio que no le da ganancias a nadie, que no conduce a nada. Cuando nosotros nacimos, lo que nos dieron fueron acciones de Bavaria. Y lo que ocurría en esa época era que los mismos conductores de los camiones estaban capacitados para recibir dinero y entregarte acciones. Y entonces, ¿de quiénes eran las compañías? Pues de los ciudadanos, y eran de los empleados, y eran de los trabajadores, y era de todos, y todos íbamos hacia el mismo lado. Creo que este mensaje que nos da aquí Lina Gómez es importante. Hay que volver a pensar en la compra de acciones, en sociedades anónimas sobre todo, que nos permita volver a generar sentido de pertenencia por las empresas y por el país. Así es. Tema de impuestos, Lina. Eso es otro tema bien complejo. Cada vez más estamos aprobando una reforma que el presidente firmó creo que la semana pasada. Así es, la ley 2155. Ya no le dicen reforma tributaria, no le dan nombres distintos para que uno coma cuentos, ¿cierto? Esta se llama Ley de Inversión Social. Esta se llama Ley de Inversión Social. Y hay que cambiarle los nombres, entonces le meten a marketing al impuesto, ¿no? Y entonces ahí vamos haciendo la tarea. Pero cuéntanos en el tema de esa Ley de Inversión Social, ¿qué favorece para la compra de acciones de los ciudadanos? Te digo lo que quisiéramos que favoreciera. ¿Sí? Realmente es una reforma que va más de cara a las personas naturales. La situación del país lo explica. Desgraciadamente hay un incremento de la tarifa del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, que está consagrada en el artículo 240 del Estatuto. Aspirábamos llegar al 30%, ahora vamos al 35%. Estábamos en el 32, ¿cierto? Estamos en el 31, pero ya teníamos el espejismo del 30, nos devolvieron al 35, las instituciones financieras suben al 38, porque seguimos creyendo que existe una diferencia entre las empresas y las personas, y realmente no es así, realmente las empresas son las personas, son la gente que las hace. Entonces, los impuestos, Antonio, son la herramienta más eficiente que tiene el Estado para inspirar a los ciudadanos, porque desde la política fiscal tú puedes crear oportunidades
o puedes desincentivar sectores. Y esa es la sabiduría que el Estado debería, con el Congreso y con el Ejecutivo, poner al servicio de la economía. ¿Y esta reforma qué nos lleva? No nos lleva a donde quisiéramos, porque precisamente uno de los puntos centrales que tenemos en este momento es que los dividendos, que son las utilidades distribuidas a los accionistas, están sujetos a una retención en la fuente. Entonces, la retención en la fuente para las personas jurídicas es del 7.5% y para las personas naturales es del 10%. Pero acabamos de decir que lo que queremos es que las personas naturales de manera masiva sean los propietarios de las compañías. Crear un impuesto por ser accionista y recibir un dividendo es todo lo contrario. O sea, lo que deberíamos ver es incentivos tributarios para aquellas compañías que entregaran y pagaran el dividendo, como ocurría con Bavaria. Bavaria, cuando te entregaba el dividendo, era un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional y, por supuesto, no estaba sujeto a ninguna retención. Entonces, la retención del 10 no debería existir. En mi opinión, no. Es más, debería haber un descuento tributario, ojalá del 10, para las compañías que pagaran el dividendo. Porque, ¿qué haces tú con eso? Si una persona tiene unos ahorros, ¿qué es lo que busca? Una rentabilidad. Entonces, hoy los ponemos en un CDT. ¿Qué tan bonito sería que los pudiéramos poner en acciones de nuestras propias compañías, donde nuestros hijos trabajan, donde nuestros padres trabajaron? Y esa compañía, a su vez, nos distribuye un dividendo que tiene incentivos tributarios. Eso es lo que quisiéramos ver desde las reformas. Esa carga tributaria hace que la motivación que tiene la persona no justifique. Tener dividendo hoy tiene un costo del 10%. Tener del 10%. Así es. El solo quitar el 10 sería una magnífica idea y así incentivaríamos a que la gente volviera a creer en sus empresas. Así es. Y en muchas empresas, ¿no? Es que hoy, que yo recuerde, y me estás haciendo pensar, de 10 años para acá yo no veo que a la gente le guste ni siquiera recurrir a la bolsa, excepto unos que son tradicionales inversionistas de bolsa. Pero ese sentido de pertenencia ya no se tiene. Hay una decadencia y ese es precisamente, digamos, el puente que queremos construir juntos. Es que las empresas son de las personas, no solamente porque las hacen, sino porque lo maravilloso sería desconcentrar la riqueza. Y la forma de desconcentrar la riqueza es incentivando la adquisición de las acciones. Entonces suena bonito desde la teoría, desde el papel, y obviamente es popular y populista el crear el impuesto a los dividendos. Pero si lo analizáramos desde el punto de vista económico, como me enseñaron mis profesores, realmente lo que nosotros quisiéramos hacer es todo lo contrario. ¿Para qué? Para que las personas acudieran a la bolsa entendiendo como ese mercado donde se venden muchas acciones y otras personas compran acciones, y esas transacciones benefician al país. Y crear además incentivos para que los fondos extranjeros inviertan en sociedades colombianas. Eso es lo que queremos. Entonces, el primer gran mensaje es una reforma realmente que llegue a la base de los ciudadanos de Colombia. No retenciones en los dividendos y exención para aquellas empresas que no que distribuyan dividendos. Exactamente, porque es que, Antonio, mira, el accionista mayoritario no necesita el dividendo para su subsistencia. ¿Qué harían los grandes accionistas si les graban el dividendo? Pues no lo distribuyen. ¿Y entonces qué pasa cuando no se distribuye el dividendo? Baja el precio de la acción. ¿En bolsa o sociedades que no transan en bolsa? Y cuando baja el precio de la acción, ¿qué hace el accionista mayoritario? Sale a defender la acción. ¿Y eso qué hace? Que cada vez su participación en la compañía sea mayor. Luego, gravar los dividendos no se explica la existencia de los grandes grupos económicos, porque los pequeños salieron a vender y ¿qué hizo el accionista mayoritario? Compró acciones. ¿Y eso qué hizo? Aumentó su participación accionaria dentro de la compañía. Una explicación elemental en la concentración de poder empresarial. Exacto. Miren qué fácil es entender la economía cuando se hace con base en ejemplos prácticos, didácticos, que hagan entender a nuestros gobernantes que el camino no es más grabar y grabar y grabar, el camino es otro. Recuerdo también, Lina, la crisis del año 30, a ti no te tocó, bueno, a mí tampoco, pero
ahí hubo grandes enseñanzas de los americanos, ¿cierto? En vez de generar impuestos, en vez de hacer más gravosa la vida, crearon puestos de trabajo, unos casi que hacían huecos y otros tapaban para generar ingreso. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, Antonio, y yo creo que también hay que darle un espacio a la razón de por qué el trabajo. O sea, finalmente las personas escogen una carrera y cuando la eligen no piensan que van a vivir de esa carrera o que van a vivir de esa profesión. Tú escoges una profesión por afinidad, porque es aquello que te va a permitir realizarte. Entonces el trabajo debe estar visto, sin importar el nivel, desde una visión de contribución. Y es, ¿qué me hace feliz para ir feliz todos los días a mi lugar de trabajo? Por supuesto tiene una retribución económica, un salario, o dividendos, o utilidades, pero esa no es la motivación principal. Las compañías no están creadas desde sus cimientos para generar utilidad. Hay años en los que se generan utilidades, hay años en los que se generan pérdidas, porque esa es la evolución de la economía. Pero lo que hay detrás de una gran empresa es un grupo de personas que juntas comparten intereses, sueños y objetivos y terminan siendo una gran familia. Es el sentido de pertenencia, ¿no? Ese es el sentido de pertenencia. Ese es el sentido de pertenencia. Lina, en Antioquia, el empresario, bueno, tú tienes muchos en Colombia, pero hablemos de Antioquia, donde el sector empresarial, sin ofender a nadie, es muy desarrollado. Así es. Lleva a que las empresas hoy estén viendo que hay que mostrar lo que hacen, ese cariño interior de los trabajadores por su empresa, y llegamos a eventos grandes como Por Mi Empresa o el tema de Libertad también, que me parece muy importante que lo hablemos aquí. Así es, son grandes iniciativas porque es rescatar, digamos, desde ciertas generaciones lo que antiguas generaciones hicieron. Por Mi Empresa, que fue una campaña que inició Libertank el año pasado, en el año 2020, en octubre, que ahora vuelve nuevamente a estar, digamos, recorriendo las calles de las ciudades, lo que pretende es precisamente resaltar eso. Es que hay una unión inescindible entre las personas que hacen parte de las empresas y las empresas. Las empresas no existen sin la gente, las empresas son una ficción. ¿Quién hace las empresas? La gente y un líder. Eso es una empresa. Entonces es grandioso ver en este momento desde Libertank campañas, por ejemplo, como Por Mi Empresa. Y eso finalmente genera pertenencia. Antonio, es que ¿quién puede ser feliz yendo todos los días a trabajar en un sitio donde no quiere estar? Eso no se compagina. O donde lo traten mal. O donde lo traten mal. Y ahí nos vamos al liderazgo. Ahí nos vamos al liderazgo que obviamente va de la mano con las generaciones. Tenemos que entender las generaciones actuales. Tenemos que entender las bases bajo las cuales fueron formadas. Nosotros en la firma misma tenemos abogados mucho más jóvenes que yo y mi posición, digamos, es precisamente entender cuáles son sus objetivos. Porque uno con frecuencia escucha que los millennials, como se les ha llamado a alguna generación, son inestables en sus puestos de trabajo. Yo lo que creo es que realmente no les hemos dado un eco suficiente para que ellos contribuyan con el potencial que tienen para contribuir. O escogieron carreras que no les llenaron, ¿no? Yo también percibo mucho eso, es decir, el tema de los millennials es un tema como de vida, ¿no? Se llenaron de beneficios y muchas veces les faltó esa formación interna del hogar, de valores y de deseos de superarse y perdieron ese norte. Cualquier problema en una empresa inmediatamente se retira porque me miraron mal. Así es, la inmediatez y la impaciencia no son claves del éxito. Siempre hemos dicho que en las hojas de vida, dentro de las cosas fuera del conocimiento que se adquiere, es ir mostrando ese bagaje de tiempo transcurrido, porque eso es lo que forma a la gente. Así es. No es salir corriendo al primer tropiezo. Por eso los equipos deben estar conformados, digamos que por varias generaciones, para que tengamos la experiencia, tengamos el ímpetu de la juventud. Y finalmente, Antonio, no podemos caer en este círculo vicioso donde no contratamos a las personas porque no tienen experiencia, pero no estamos dispuestos a darles oportunidades para que la adquieran. Lina, tocaste un tema que me parece vital. Mire, yo he sido un enemigo, toda la vida me he dedicado mucho al tema laboral, pero he sido un enemigo de esas diferencias de ley que dicen que vamos a generar una ley
para que se contraten a menores de 25. Y otra ley... ¿La reforma tributaria trajo algo así? Algo así, hasta los 28. Y otra ley para que protejamos a los mayores de 50. Yo creo que el tema laboral es un tema complejo y uno solo. Es la generación de empleo, pero en forma general. Ahí nos perdemos, ¿o no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo contigo. Es la generación del empleo lo que debemos promover desde la ley, más que entrar a esas distinciones que terminan finalmente, Antonio, cuando la ley protege, termina desprotegiendo. Legislar debe ser muy difícil, yo pienso que sí por lo que leo en los resultados, pero usualmente cuando la ley entiende que hay un incapaz o que hay alguien a quien hay que proteger, termina creando injusticias. Ahí hay que tener mucho tino desde la técnica legislativa. Hay mucho, y podríamos hablar en temas, digamos, escabrosos, en temas laborales de beneficios para los esposos cuando la señora tiene bebé, cosas que me parecen terribles. Hay que aceptarlas, porque la ley es la ley, ¿cierto? Así es. Pero es una cosa terrible. Y entonces legislar es muy fácil. A mí me parece que legislar es más fácil de lo que lo piensa la gente, porque sacan unas leyes que no te imaginas. Bueno, vos sí las conoces más que yo. Es una cosa terrible. Entonces, lo que hay es que tener un sentido profundo del conocimiento del país, un hondo conocimiento de Colombia para que las leyes no sean tontas. Y sabes que las leyes deberían estar acompañadas por técnicos, no solo por políticos. Por ejemplo, los economistas tienen mucho que aportarnos en las reformas tributarias, pero las reformas tributarias no siempre son hechas por economistas. Entonces ahí es entender un poco cuáles son los costos económicos del derecho, porque finalmente los comerciantes y los empresarios toman decisiones con base en las leyes y las leyes los van a determinar. Luego la responsabilidad del Estado en cabeza del legislativo y en cabeza del ejecutivo es total para el desarrollo del país. Siempre dicen que hay que hacer una reforma tributaria profunda y al año otra reforma profunda. ¿Cuál es el camino? Mira, Antonio, yo creo que la experiencia cercana nos puede ilustrar muy bien esto que tú estás diciendo. Venimos de varios años donde Colombia ha empezado a ser parte, digamos, de la OCDE. Hubo una comisión de expertos y un poco me lo enseñó mi gran profesor, a quien le debo todo lo que sé en Derecho y que cuando vea esta entrevista sé que va a saber que estoy hablando de él. La reforma tributaria anterior, que generó estos paros y que sirvió, digamos, para esas situaciones, era una reforma técnica. Y el ejemplo que él me ponía es, si tú tienes un paciente al que le tienes que hacer una cirugía de corazón abierto, la cirugía es necesaria, la reforma era necesaria, en los términos en los que estaba planteada. ¿Qué pasó? El paciente llegó con un examen de prueba positivo para COVID el día de la cirugía. Naturalmente, tú no puedes practicar una cirugía de corazón abierto con un paciente que tiene COVID. Entonces, la reforma anterior, hecha por la comisión de expertos, era mucho más atinada que lo que tenemos hoy con esta ley 2155, pero no era el momento para hacer la cirugía de corazón abierto. Entonces, ahí es donde viene el arte de la política, el arte de la oportunidad, donde las normas pueden ser lo técnico y lo recomendable, pero hay que tener cuidado con el momento del país. Entonces seguimos pendientes de la gran reforma. Entonces seguimos pendientes de la gran reforma. Así es. Entonces, vamos a quedar listos todos. Muy bien. Lina, yo sí quisiera, fuera de todos estos conceptos tan claros que nos estás dando, de esa luz para el gobierno, de esa motivación para que podamos volver a adquirir acciones de las compañías grandes o medianas que están en bolsa o participar en sociedades, danos un buen consejo a todos los colombianos. Creer en las compañías. Creo que tenemos en este momento una gran oportunidad para ir más allá de un discurso donde todos los días vamos a estar contrariados, porque nosotros vamos a trabajar, nosotros vamos a las empresas, a las compañías, todos queremos ser contratados por determinadas compañías, queremos ser parte de esos grupos. El reto que tenemos en este momento es entender que no hay una diferencia, que todos hacemos parte de ellos y que finalmente hay que unirnos en torno a los objetivos, en torno al trabajo en equipo, en torno a la lealtad que debe existir al interior de las compañías. Y para quienes estén presidiendo las compañías y para los gerentes, sin duda alguna la invitación es al liderazgo, es a tomar conciencia
de aquellas personas que están a su cargo, que los ven a ellos como un referente y principalmente como una inspiración. Las personas que están a cargo de las compañías tienen una gran responsabilidad, inspirar a sus equipos. Qué bien, pero no me voy a ir sin preguntarte algo. Este tema de la informalidad, que es el 50% del problema de Colombia, ¿qué hacemos? Hay que generar incentivos tributarios, Antonio. Hay que bajar las tarifas, hay que crear descuentos especiales en materia fiscal y hay que eliminar lo que los economistas llaman los costos de transacción. Tenemos que lograr que ser formal sea más fácil que ser informal. Entonces la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, y la reforma le da facultades para hacerlo, debería crear mecanismos para que la pequeña modista o el pequeño tendero registre su marca. No porque la marca hoy sea importante, sino porque puede serlo. Porque tenemos que creer que ese pequeño taller que hay hoy en la Comuna 8 con los proyectos que se están haciendo, con la Fundación Las Golondrinas y por nuestro país y con Libertank, creer en que ese pequeño grupo de personas que están allá fabricando prendas de vestir tienen una marca que dentro de 10 años puede ser reconocida e importante. Eso es lo que el Estado debe hacer. ¿Y qué hacemos con eso? Crear incentivos para pasar de la informalidad a la formalidad, pero no bajo el concepto de hay que formalizarnos, no, bajo el concepto de vamos a proteger tu marca, porque creemos en tu negocio. Hoy nadie se pregunta cuánto valen las instalaciones de la Coca-Cola. Todos nos preguntamos cuánto vale la marca de la Coca-Cola. Qué maravilla. Entre otras cosas, hice hace mucho tiempo un programa con Julio González Villa en el cual hablamos sobre las marcas que se han perdido en Antioquia, que eso equivale a miles de millones de capitales. Inclusive nos referíamos a la abejita con Avi, ¿no? Ahí sí tocaste la fibra. Ahí sí toqué la fibra. Qué dolor, ¿no? La abejita se lleva en el corazón, Antonio. Sí. La abejita con Avi. Me decían cuando apenas podía caminar. Recuerdo, nosotros visitábamos Irotama en Santa Marta y a mi mamá y a nosotros nos decían la abejita con Avi. Nos deja grandes enseñanzas, principalmente el trabajo en equipo y el liderazgo. Y el liderazgo. Lina, el Pensamiento al Aire te agradece este conversatorio que nos enriquece y nos llena de optimismo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Antonio. Un gran gusto.